Eguerdion guztioi. Hoy vamos a hacer la sesión referente a medicina familiar y comunitaria. Y lo primero, quería agradecer a tanto a docencia como a la unidad docente la invitación a participar en estas sesiones. Bueno, haremos una breve introducción a la cronología de la formación en medicina familiar y comunitaria. Después hablaremos un poco de las señas de identidad diferenciales de la formación y, por último, hablaremos de los retos en medicina de familia. Bueno, la formación en medicina familiar y comunitaria comienza en el año 78 con la creación de la especialidad con el sistema MIR. Ahí es cuando comienzan los primeros residentes. Pero luego, en el año 84, se hace una reforma sobre la atención primaria de salud derivada de una huelga que hacen todos esos residentes por problemas en la planificación de la formación, por la falta de tutorización en el hospital, etc. Se crea una comisión y a partir de ahí se empiezan a crear los centros de salud que poco a poco pues, se van convirtiendo en lo que tenemos hoy en día. En el año 84 también se crea la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la SENFIC, que le da un impulso formativo y que a día de hoy es la sociedad más importante de nuestra especialidad. Luego, en el año 95, tenemos como dato los primeros 3 residentes de Medicina Familiar y Comunitaria en este hospital. En el año 2005 hay una última reforma del programa formativo con un aumento de 3 a 4 años de la formación en la especialidad debido a la necesidad por el aumento de competencias pues, en cuidados paliativos, en gestión de la demanda, etcétera. Se ven necesidades formativas que precisan de un aumento en los años de formación, sobre todo en la formación en los centros de salud. Y luego, por último, como dato importante, pues en el 2014, con la implantación del sistema Bolonia, se reconoce medicina familiar y comunitaria como materia obligatoria en la universidad. Esta mujer es Barbara Starfield, era una pediatra canadiense que fue una investigadora en salud pública y una de las impulsoras de la atención primaria de la salud. Con su trabajo en el año 94, que publicó en la revista Lancet, definió los 4 atributos básicos de la atención primaria, que serían la accesibilidad, la longitudinalidad, la globalidad y la coordinación. La accesibilidad, que se entiende como el primer contacto del paciente con el sistema sanitario, la puerta de entrada al sistema sanitario. La longitudinalidad, que sería la relación entre el médico y paciente a lo largo del tiempo. La globalidad, por la capacidad del médico de familia de abarcar la gran mayoría de problemas de salud que presenta el paciente. Y la coordinación, por la integración con los diferentes servicios, tanto de atención especializada, como de servicios sociales, en cuanto a derivaciones y manejo del paciente. Hemos definido los atributos definidos por Barbara Starfield y a partir de ellos lo que vamos a hablar son de las señas de identidad que son un poco diferenciales de nuestra formación respecto al resto de especialidades médicas. Son aspectos que trabajamos a lo largo de la residencia y que luego tienen una importancia, como vamos a ver, a lo largo de nuestra carrera profesional. Tendríamos, por una parte, la incertidumbre, la longitudinalidad y, por último, el enfoque biopsicosocial. Todo ello entendiéndolo dentro de un trabajo en equipo, como equipo de atención primaria, formado tanto por el área administrativa como por enfermería, como por el personal médico. Ahora vamos a ir desglosando un poco cada área que hemos mencionado. La incertidumbre, como tal, es una característica esencial de la medicina, pero lo es aún más de la atención primaria debido a la gran variedad de patologías o de problemas
por los que acuden los pacientes a consulta. La incertidumbre se puede deber a 3 causas. La primera sería la incertidumbre provocada por los límites del conocimiento científico, que sería la intrínseca. Tendríamos la de la falta de conocimiento por parte del profesional, que sería la formativa. Y, por último, la incertidumbre personal, que tiene relación con el tema de la relación médico-paciente. Ahora vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Tendríamos la incertidumbre intrínseca, que ya hemos dicho, que se debe al límite del avance científico y de la propia ciencia. También se debe a la variabilidad biológica y psicocultural de los individuos. 2 pacientes con la misma patología no se nos van a presentar a consulta del mismo modo, y eso, pues, en cierto modo, es la incertidumbre que nos puede provocar la variabilidad sintomática de los pacientes. Y luego también el que los pacientes consulten con enfermedades en estadios precoces, que esto pues suele ocurrir en atención primaria, ¿no? Y cada vez más. Hay que saber que, aunque el progreso de la ciencia disminuye la incertidumbre, nunca la consigue eliminar. Lo que hace es desplazarla y en ocasiones incluso la puede aumentar, pero por lo general la disminuye. Después tendríamos la incertidumbre profesional, que es la que se relaciona con la formación. Cuanto más formación, menor incertidumbre, y viceversa. También tiene relación con las experiencias previas, pues cuanto más experiencia tenga el médico o el profesional, pues menor incertidumbre. Y también con las expectativas del paciente, que esto se puede incluir tanto en la incertidumbre profesional como en la personal, que vamos a hablar ahora. Dentro de la incertidumbre personal, pues bueno, esta es la debida a la relación médico-paciente. Cuanto mejor relación médico-paciente, cuanto mejor vínculo haya, menor incertidumbre tendremos. Esto tiene que ver con la longitudinalidad, que vamos a ver luego. Es verdad que las expectativas sociales sobre la potencialidad de la medicina han provocado también un aumento de la incertidumbre. El hecho de pensar que la medicina es algo absoluto y que tiene que haber respuesta para todo, pues ha provocado de cierta manera un aumento de la incertidumbre. Y luego las variables psicosociales de los individuos, pues bueno, que hacen también que la incertidumbre aumente. Aquí tendríamos los 3 principales factores que protegen la incertidumbre, es decir, que cuanto mejor relación médico-paciente, cuanto mejor formación y cuanto más progreso científico, pues menor incertidumbre tendremos. Y aquí un esquema en el que representamos las 3 áreas de incertidumbre, la intrínseca, la profesional y la personal, que vamos a relacionar con la longitudinalidad, que es de lo que vamos a hablar ahora. Todo ello hay que entenderlo dentro de un aspecto comunicativo, ¿no? La comunicación es para nosotros un área competencial esencial dentro de nuestra formación, que en cierto modo pues, forma parte de nuestra práctica habitual y que tiene que ver también con la incertidumbre, con la longitudinalidad y con toda con la atención al paciente en general. Vamos a pasar ahora a hablar de la longitudinalidad. La longitudinalidad sería lo que es la relación a lo largo del tiempo entre el médico y el paciente. Hay que saber que longitudinalidad no es lo mismo que continuidad asistencial. Entendemos que la continuidad asistencial sería como una carrera a relevos entre diferentes niveles asistenciales. Por ejemplo, entre el médico de familia, entre el médico de aparato digestivo, que van relevándose en cierta manera la atención al paciente. Y la longitudinalidad sería como correr a la vez que el paciente, es una relación a lo largo del tiempo. Lo que pasa que en la literatura científica nos vamos a encontrar muchas veces con artículos que hablan de continuity of care, refiriéndose realmente a longitudinalidad en vez de a continuidad asistencial. Eso es pues porque el término anglosajón es más fácil de decir pues de esa manera. Hay que saber que la longitudinalidad aporta conocimiento mutuo, tanto al profesional como a los familiares.
o sea, tanto al profesional como a los pacientes, y que genera satisfacción y confianza en ambos. Y, por último, que es coste efectiva, tanto en atención primaria como en el conjunto del sistema sanitario. Cuanto mayor longitudinalidad, menor tiempo tendremos para resolver, o sea, menor tiempo tendremos que dedicar para resolver problemas en nuestra consulta, menores pruebas complementarias que solicitaremos y todo ello conlleva un menor gasto en general. Vamos a poner un poco de manifiesto el tema de la longitudinalidad con varios artículos. Esto es una editorial publicada en el British Medical Journal en el 2017, en el que hablan sobre la importancia de la longitudinalidad en atención primaria y sobre la necesidad de protegerla. Hablan pues que sería una línea de defensa de cara a disminuir los ingresos hospitalarios. Es decir, aparte de generar satisfacción, generar confianza, disminuir gastos, disminuye también ingresos hospitalarios. Esta editorial está basada en un artículo publicado en el mismo año, que es un estudio observacional realizado en Inglaterra, en el que incluyen unos 300.000 pacientes y en el que ven como aquellos pacientes que tienen una longitudinalidad con sus médicos de familia tienen un menor número de ingresos hospitalarios para problemas que serían tratables a nivel de atención primaria. Con ello también deriva en una disminución de costes. Pero no solo con todo lo anterior, lo más importante sería que la longitudinalidad disminuye la mortalidad. Esto es un estudio observacional francés que realizaron a través de los seguros de salud, teniendo en cuenta unos 300.000 pacientes en el que revisan las bases de datos entre 2007 y 2010 y concluyeron que aquellos pacientes que habían tenido un mayor seguimiento por los mismos médicos de familia tenían una probabilidad de muerte menor. Eso era un estudio observacional, pero luego se ha visto también en distintas revisiones sistemáticas que se han realizado, asociando la longitudinalidad a una disminución de la mortalidad. Esta es una revisión sistemática publicada en el año 2018 en el British Medical Journal, en el que hablan de ello. Y este artículo es muy destacable porque tiene su importancia porque no solo habla de la longitudinalidad en atención primaria, sino en atención especializada. El resultado en mortalidad es el mismo, es decir, cuando el seguimiento, la longitudinalidad es realizada por el mismo profesional, disminuye la mortalidad, tanto en atención primaria como en atención especializada. Es verdad que la longitudinalidad tiene también sus inconvenientes y dificultades. Por una parte, bueno, aquí vamos a destacar dos de ellos que serían los más importantes. Por una parte, tendríamos los sesgos cognitivos, que son esos atajos que tomamos los profesionales con el propio aprendizaje. Cuando conocemos a un paciente, pues cogemos ciertos atajos en cuanto a su atención por el conocimiento previo que tenemos y cuando nos consultan por algún problema tendemos a reducir esos tiempos porque ya sabemos por qué no nos va a venir, ¿no? Eso a veces puede hacer que nos olvidemos de ciertos aspectos importantes, aunque por lo general tiene un aspecto positivo la longitudinalidad, esto hay que tenerlo en cuenta y también hay que trabajarlo. Y luego el otro inconveniente o dificultad es el tema de la urgencialización de la atención sanitaria. Bueno, esto es una foto que representa así un poco de modo extremo el tema de la urgencialización, el tema de la inmediatez que vivimos en este hospital hace un par de años o 3. Pero bueno, lo que me quiero referir con esto es el tema de la inmediatez, ¿no? Que cada vez hay mayor sensación de inmediatez por parte de los pacientes y eso provoca que a veces la atención se les vaya a dar
con otro profesional, pues porque, por ejemplo, si no está el profesional suyo, su propio médico, el paciente reclama una cita de manera indemorable, de manera urgente, se le atiende a través de otro médico y eso va en contra de la longitudinalidad y se ha visto que conlleva unos peores resultados, un mayor número de pruebas complementarias y en general, pues eso, el peor resultado. Bien, vamos a pasar a la última seña de identidad, que sería el enfoque biopsicosocial. Es algo que trabajamos también a lo largo de la residencia. Sería la atención al paciente o al individuo, no solo teniendo en cuenta lo biológico, sino teniendo en cuenta también lo psicológico y lo social. En esta gráfica tenemos representados los 4 determinantes de salud que definió la LOMS, y en el que vemos que el sistema sanitario es el que menos influye en cuanto a la salud de los individuos. Después vendría seguido por el medio ambiente, por la genética y por último el determinante que más influye, que son los estilos de vida. Todo esto es importante sobre todo conocerlo, aunque nuestra actuación esté limitada en cuanto al tema de los estilos de vida y a los aspectos socioeconómicos, como vamos a hablar luego, lo más importante es primero conocerlo. Por ello vamos a hablar un poco del tema. Aquí tenemos un mapa que representa el metro de Bilbao y en el que vemos la brecha que hay de esperanza de vida entre haber nacido en Algorta y haber nacido en Bilbao la Vieja. Como veis, en hombres la diferencia, la brecha, llega casi a ser de 10 años de esperanza de vida. Si trasladásemos este mapa de metro a otras regiones, por ejemplo a Washington, en el caso de Washington es bastante más notorio. Incluso dicen que llega a haber una diferencia en esperanza de vida de hasta 20 años entre los lugares del norte más ricos y los lugares del sur más pobres. Y a medida que va avanzando el metro, ponemos el metro como ejemplo porque es muy representativo, pero allí a medida que va avanzando el metro, por cada milla que avanza, la esperanza de vida aumenta como año y medio, se dice. Bien, hay que tener en cuenta también que en Euskadi la esperanza de vida es muy, muy alta. Viene a ser de una media de 83,9 años. Para las mujeres llega a ser de 86,6 y en los hombres de 80,8. Con los datos actualizados del 2010 al 2019, Euskadi ocuparía la tercera posición a nivel mundial en cuanto a regiones con mayor esperanza de vida después de Japón y Hong Kong. Y bueno, esto tiene su importancia dentro del enfoque biopsicosocial, porque si bien hemos hablado de estos 4 determinantes de salud, todo esto se debe a que la salud de los individuos depende de dónde se coloquen en el estrato social, depende de su posición socioeconómica. Es decir, cuanto mayor posición socioeconómica, mejor salud tienen los individuos. Es decir, según dónde se coloquen en la sociedad, pues van a tener mejor salud o no. Y esto viene determinado principalmente por los ingresos, por la educación, por la familia y por el puesto de trabajo. Para nosotros el preguntar por la familia, el conocer el entorno familiar es importante y es algo que hacemos habitualmente en la práctica clínica. Bueno, ya hemos comentado que es difícil actuar sobre el enfoque biopsicosocial y sobre ciertos determinantes, pero es importante de cara a la atención que realizamos pues, para conocer bien nuestros entornos de trabajo y con recursos sociales, etcétera, poder actuar de una manera u otra sobre los pacientes. Aquí tenemos un esquema que, bueno, simplemente lo voy a dejar en la presentación para que quien quiera verlo, pero que resume un poco todo lo que hemos mencionado previamente. Y luego, por último, vamos a hablar de los retos en atención primaria. Un poco, lo principal sería un poco pues, el avanzar en la capacidad resolutiva, que eso ya estamos en ello, con el mayor número de pruebas complementarias que podemos pedir en la actualidad, STACs, resonancias, ecografías,
endoscopias. Las nuevas competencias que hemos remarcado, los cuidados paliativos y la ecografía clínica como destacables. Sabemos que en cada cupo de consulta de atención primaria tendríamos que tener entre 8 o 10 pacientes etiquetados como cuidados paliativos y realmente en la realidad solo tenemos entre 2 y 3. Entonces, bueno, eso sería una nueva competencia en la que hay que seguir avanzando. Y por otra parte, la ecografía clínica, con la extensión que está teniendo en la mayoría de especialidades médicas, pues en medicina de familia, con el informe favorable que hay de OSTEVA de evaluación y de los de evaluación de tecnologías sanitarias, que hicieron un informe favorable acerca del uso de la ecografía en atención primaria, pues bueno, la implementación y el desarrollo de la misma es un reto ahora mismo en atención primaria. Después, la adecuación de la intervención sanitaria, que es lo que vamos a dejar para el último lugar, de lo que vamos a hablar luego. Luego, potenciar la labor investigadora, que es algo que también trabajamos a lo largo de la residencia a través de proyectos de investigación. Luego, incluir la medicina familia como un área de conocimiento en el programa de estudios de la UPV. Esto está incluido en el Plan Estratégico de Salud del Departamento de Salud, en el último Plan Estratégico del 2021-2024. Y bueno, es un reto pues, el incluirlo, porque como ya hemos dicho, en el Plan Bolonia a nivel europeo, medicina familiar y comunitaria se reconoció como una materia obligatoria. Después, el tema de los retos organizativos internos y de coordinación, que bueno, de esto no vamos a entrar mucho en ello. Y por último, pues el potenciar la atención comunitaria, que probablemente es lo que más olvidado se queda, que aunque también lo trabajamos durante la residencia, pues luego en la práctica habitual se queda un poco olvidado. Bien, hemos dicho que vamos a hablar ahora del tema de la adecuación de la intervención sanitaria, porque es un tema actual y es realmente un reto. Conocemos previamente los temas de prevención, tanto de prevención primaria, secundaria y terciaria, que derivan pues, bueno, del desarrollo industrial y socioeconómico, que hacen que la medicina incluya también un contrato preventivo aparte del curativo, ¿no? Entonces tenemos esos tres que ya conocemos todos, la prevención primaria, secundaria y terciaria. Y entonces todo ese desarrollo que ha habido, todo ese desarrollo de medicalización en salud, de cada vez mayor consulta, cada vez pues el consultar antes, realmente a veces por problemas en los que no hay una patología detrás, en el que cada vez hacemos mayores intervenciones sanitarias, pues todas esas intervenciones conllevan también unos riesgos, ¿no? Y que sería principalmente la iatrogenia producida por el exceso de intervencionismo que provoca hoy en día la atención sanitaria. Entonces, el concepto de prevención cuaternaria es esa prevención que intenta evitar, reducir y paliar el daño producido por la atención sanitaria. En este aspecto, ya hace unos años, una asociación de médicos estadounidense sacó una iniciativa que se llama Choosing Wisely, que es pues, la adecuación de la intervención, elegir adecuadamente, en el que recogían pues, una serie de ítems, una serie de conceptos en los que lo que había que hacer era pues, bueno, una serie de recomendaciones de cosas que no había que hacer, ¿no? Eso se fue extendiendo por Europa y por el resto del mundo y actualmente en España existe un portal que se llama Diana Salud, en el que se recogen las recomendaciones de distintas sociedades científicas a nivel estatal de cosas que no hacer o de cosas a evitar, ¿no? Aquí tendríamos algunos ejemplos, como serían el abuso de la rehabilitación en el dolor de cuello y espalda, el uso de antibióticos en bronquitis aguda no complicada, el uso de anticolinestéricos para el deterioro cognitivo o las radiografías de control en pacientes jóvenes con neumonía no complicada. Y bueno, ya para terminar, hemos empezado hablando de
de Bárbara Starfield, y vamos a terminar con ella, con el último artículo que publicó, porque ella falleció en el 2011, y poco antes de fallecer pues publicó esta editorial en el que decía, señalaba la importancia de centrar la atención médica en el cuidado de los pacientes y las poblaciones y no en el cuidado de las enfermedades, porque eso pues, es más efectivo, más eficiente, más seguro y más equitativo.